Y ya. Listo. Entonces, ¿cómo va todo? ¿Revisaron lo que les expliqué el día de ayer? Espero que sí. Pues viendo ayer el video que les envié, creo que hay algunos inconvenientes ahí con el audio y creo que es por la conexión. Obviamente, pues está grabando el audio de acuerdo a la videollamada y sí hay unos espacios en donde como que se queda sin audio. Pero entonces vamos a tratar que la situación pues mejore hoy un poquitico. Y pues de todas maneras lo mismo. Yo estoy grabando en este momento la clase y espero no tener inconvenientes. Aquí tengo pues buena conexión y miramos a ver qué podemos hacer. Entonces, no sé qué dudas haya del tema que se trabajó el día de ayer. Pues a mí me parece que es un tema bastante sencillo por ahora porque es una comprobación de identidades en donde pueden utilizar cualquier valor numérico para el ángulo. Pero no sé si hay algún tipo de inconveniente o problema frente a lo que hicimos, a lo que trabajamos, antes de continuar, porque hoy se van a llevar, hoy se van a llevar trabajo y ese trabajo me lo tendrían que entregar hoy es miércoles de aquí al viernes. Creo que el foro lo tenemos, no sé si mañana o el viernes. Mientras estaba ingresando, escuché a algunos de ustedes que no tienen todos los enlaces de las clases. A ver, resulta que yo estoy programando las clases por calendario de Google y a sus correos de Google les está llegando los enlaces de las clases. No siempre se va a utilizar el mismo enlace. Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, lo que voy a hacer es que el día viernes o el día sábado voy a enviarles el enlace de las clases por la agenda virtual, pues para que no haya ningún inconveniente y la puedan encontrar de mejor forma ahí, pues para que no tengan inconvenientes. Entonces, no sé si les parece por ese lado el trabajarlo así. ¿Listo? Entonces, si quisiera entonces que por favor abrieran el micrófono y me dijeran si hay alguna duda o algún problema con lo que se vio ayer. Yo voy a ir copiando aquí un ejercicio que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ya les digo qué vamos a hacer con ese ejercicio. Bien, entonces, aquí tenemos este ejercicio. Entonces se los leo para las personas que todavía vean pixelado o vean como complicado ahí la lectura del ejercicio. Entonces dice, secante del ángulo menos coseno del ángulo es igual a seno del ángulo tangente del ángulo. Entonces, este tema que vamos a empezar a trabajar el día de hoy se llama identidades de verificación. Estas identidades de verificación significa que yo voy a tratar de establecer que un lado sea igual al otro sin utilizar términos numéricos, es decir, sin reemplazar los ángulos. ¿Qué va a pasar? Yo les voy a pedir en este primer trabajo que ustedes hagan los dos procedimientos. O sea, el primer procedimiento es que ustedes cambien este ángulo por un valor, cualquiera que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es una comprobación. Entonces aquí voy a copiar comprobación. Necesito que me pongan muchísima atención aquí porque aquí, pues no tanto en este se puede complicar, sino en el otro procedimiento. Entonces la comprobación es que el ángulo lo voy a cambiar por 30 grados. ¿Sí? Pueden utilizar cualquier ángulo, pero en este caso yo voy a utilizar 30 grados. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es secante de 30 menos coseno de 30 es igual a seno de 30 por tangente de 30. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se halla secante de 30? Acuérdense que secante es la recíproca de coseno. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es hallar coseno de 30 y colocan 1 sobre coseno de 30. Entonces, ¿cuánto daría ese procedimiento? Entonces, por favor, alguien que me ayude allá con su calculadora. Entonces, vuelvo y repito, como vamos a hallar secante, entonces ustedes lo que van a hacer es hallar el coseno de 30
y luego hacen 1 dividido ese coseno de 30. Entonces, ese resultado da 1.154. Listo. Entonces, 1.154 menos coseno de 30. Entonces, coseno de 30, ¿cuánto fue que nos dio? 0,866. Eso es igual. Seno de 30. Entonces, el seno de 30, ¿cuánto es? Seno de 30 es 0,5, muy bien. Y 0,5 lo voy a multiplicar en este caso por tangente de 30. ¿Cuánto es tangente de 30? ¿Cuánto es tangente de 30? 0,577. Listo. Entonces, hago esta resta. 1,154 menos 0,866. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da esta resta? 0,28. 0,288. Muy bien. Entonces, 0,288. Y ahora lo que voy a multiplicar es 0,5 por 0,577. ¿Cuánto me da ese valor, esa multiplicación? 0,288. Listo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer la comprobación o de comprobar que sí es una identidad. ¿Listo? Y esto estamos tratando de hacer lo mismo que miramos la clase de ayer. Es decir, hicimos la comprobación. ¿Bien? Entonces, aquí, hasta aquí, es la explicación de lo del tema de ayer. Ahora voy a meterme no con la comprobación, sino con la verificación, que ya no se utilizan estos números o estos factores numéricos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Listo. Isabela, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Isabela, creo que en tu caso, creo que tuviste un control al suprimir antes de la cuarentena. Entonces, acuérdate que secante se saca 1 sobre coseno, ¿ya? ¿Te acuerdas cuando hicimos las gráficas? Que las gráficas, cuando yo les pedí trabajar secante, entonces secante lo que hacían era 1 sobre coseno. Entonces, ojo con esa situación porque aquí los vamos a utilizar bastante. Entonces, voy a borrar aquí y ahora lo que vamos a hacer es la verificación. ¿Listo? Entonces, en la verificación, y espero hayan leído la guía, porque en la guía estaba muy bien detallado el paso a paso, pero aquí lo que vamos a hacer es retomar ese paso a paso. Es que yo voy a tener dos miembros de la identidad, ¿sí o no? Entonces, ustedes ven aquí a este lado que está una resta y al otro lado está una multiplicación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo voy a trabajar solamente un miembro de la identidad, sea lo de la izquierda o sea lo de la derecha, solamente uno. ¿Y qué tengo que hacer? Después de todo el procedimiento que yo haga, el resultado final debe ser lo del otro miembro. Yo ya comprobé que sí era una identidad. Cuando yo compruebo que es una identidad, este procedimiento me tiene que dar sí o sí. Si en el anterior procedimiento me hubiera dado un valor diferente, no hay necesidad de hacer lo que yo voy a hacer ahorita, simplemente ustedes escriben no es identidad y ya, con eso tiene. Entonces, como yo ya comprobé que era una identidad en el procedimiento anterior, lo que voy a hacer en este momento es hacer la verificación. Entonces, aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Siempre en la matemática es mucho más fácil partir de la resta y llegar a la multiplicación y no partir de la multiplicación para llegar a la resta. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes tengan una resta o una suma y una multiplicación, se van a ir por la resta. ¿Listo? El segundo paso, es decir, que yo ya escogí por dónde me voy a ir. Me voy a ir por este lado. El otro lado lo dejo quietico. No voy a hacer absolutamente nada. Ahora, lo que voy a hacer es tratar de pasar todos los términos, por eso digo tratar si se puede, que en la mayoría de los casos se va a poder, tratar de pasar todos los términos a seno y coseno. Y ahí es donde ustedes van a utilizar lo que les dije ayer de la tablita, ¿ya? De todas esas identidades, lo que aparecía en la guía,
Entonces es bueno que para estas clases ustedes tengan por ahí la guía a la mano o espero que ya hayan copiado en una fichita bibliográfica todas esas identidades. Entonces, secante del ángulo menos coseno del ángulo, voy a irme por ese lado, voy a pasarlo a términos de seno y coseno. ¿Cómo así? Entonces, yo ya sé que secante es 1 sobre coseno. ¿Listo? 1 sobre coseno del ángulo. Quiere decir que estoy cambiando secante. ¿Por qué? Por términos de seno y coseno. Y este como ya está en coseno, pues entonces yo lo dejo así. Coseno del ángulo. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces, hago un resumen de lo que hemos hecho. Tengo una identidad, ya la comprobé que era una identidad porque el valor me dio lo mismo. Ahora voy a hacer la verificación. Isaac, ¿qué pregunta hay? Lo que pasa es que vi que usted salió de la sesión y volvió y entró, no sé si se perdió la parte que yo estaba explicando. ¿No hay dudas? Vale. Listo, Isaac. Vale. Entonces, yo ya tengo, bueno, les dije que sí estábamos haciendo un resumen. Entonces, escogí el miembro de la identidad que tiene resta. Cuando yo tengo resta y multiplicación, escojo lo de la resta o una suma. ¿Listo? Ahora, ese término o esos términos voy a pasarlo a términos de seno y coseno. ¿Cómo paso eso a términos de seno y coseno? Con las identidades o la tablita que yo les mostraba el día de ayer, que eran de cociente, las recíprocas, la pitagórica, la fundamental, bueno, ahí hay varias. Entonces, yo encuentro que secante es igual a 1 sobre coseno y coseno pues lo dejo igualito porque ya está en coseno. Ahora lo que voy a hacer es el proceso matemático. El proceso matemático es colocar, como esto es una fracción, esto también lo tengo que colocar como una fracción. Entonces, ¿cómo se trabajan estas fracciones? Pues simplemente lo que llamaban la carita feliz. Coseno del ángulo por 1, pues va a dar coseno del ángulo. ¿Listo? Ahora, 1 por 1, pues me va a dar 1. Menos coseno del ángulo por coseno del ángulo es coseno cuadrado del ángulo. ¿Listo? Ahí lo único que estoy haciendo es el proceso matemático. Entonces, teníamos 1 sobre coseno menos coseno. Entonces aquí lo que hacemos es poner esto sobre 1, multiplico 1 por coseno me da coseno, 1 por 1 me da 1, menos coseno por coseno da coseno cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo también tengo que utilizar la tablita que vimos el día de ayer. Y eso, digamos que ahorita se les va a hacer complejo porque no se la saben, pero a medida que vayamos haciendo ejercicios se la van a aprender. Entonces, 1 menos coseno cuadrado, si ustedes se acuerdan ayer, nosotros teníamos una identidad fundamental en donde seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, ¿cierto? Entonces, yo les decía, despejemos seno cuadrado es igual a 1 y este que está sumando pasa a restar, entonces queda menos coseno cuadrado del ángulo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, 1 menos coseno cuadrado del ángulo es seno cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es, esto que está aquí, lo voy a cambiar. Entonces al cambiarlo me queda que 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Entonces, seno cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Listo? Pero que, vea, lo que pasa es que a mí me parece que es muchísimo mejor que ustedes abran el micrófono y me pregunten, porque es que el estarme agachando, parando y eso, pues perdemos tiempo. Entonces, por favor, abran el micrófono y me dicen cuál es la duda puntual, ¿vale? Entonces, Samuel, por favor, abre su micrófono y me hace la pregunta que necesite. Profe, la cosa es que ahí cuando había escrito 1 menos coseno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo, o Sí. sea, lo que estabas haciendo a la derecha casi no se veía, entonces ahí no entendí. Ah, ok. Lo que pasa es que, bueno, entonces voy a borrar aquí y voy a borrar acá. Y vamos a partir de aquí. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo con marcador negro solamente. Entonces, 1 menos coseno cuadrado. Esto es una identidad. ¿De dónde sale esa identidad? Nosotros ayer vimos que hay una identidad fundamental que es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces, quiero despejar seno cuadrado.
Entonces, este más coseno pasa al otro lado como menos coseno. Entonces queda 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo cambiar 1 menos coseno cuadrado del ángulo por seno cuadrado del ángulo. Entonces, este 1 menos coseno cuadrado lo cambio por seno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo. ¿Para qué hago ese cambio? Porque es que acuérdense que necesito pasar de una resta a una multiplicación. Entonces, por eso les decía que ese camino es mucho más sencillo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí dice seno cuadrado. Quiere decir que hay dos términos de seno. Entonces, yo lo puedo separar. Seno del ángulo por seno del ángulo, ¿cierto? ¿Y por qué lo separo? Porque es que aquí hay dos términos en la respuesta y aquí este está cuadrado. Entonces, separo seno y seno. Y el coseno se lo pongo a 1. A cualquiera de los dos, yo se lo voy a poner a este. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo es este asunto. Seno del ángulo, que es esta parte de la respuesta que ya está. Y si ustedes miran allá las identidades de cociente, se van a dar cuenta, le hago aquí una cosita, que tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues aquí como está seno sobre coseno, esto lo cambio por tangente. ¿Y qué era lo que yo buscaba? Que yo partiera de este lado y llegara a esta respuesta, que esta respuesta es la misma que tengo aquí. ¿Listo? Entonces por eso les digo, me voy por un lado, hago todo el proceso matemático y llego al otro lado. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes tengan a la mano todas las identidades para que sepan cuándo cambiarlas. Ahí alguien Buena tiene abierto pregunta. el micrófono. ¿Quién me pregunta, Isaac? No, Calderón, Calderón. Calderón, dígame. O sea que todo depende, digamos, de saber las identidades, o sea, si digamos saber tangente a que es igual, seno al cuadrado del ángulo a que es igual y así. O sea, todo Es depende de eso y exacto. así se puede reemplazar y encontrar Es la verificación, por decirlo así. exactamente, Calderón. Usted dio en el punto. La cuestión es saber cuándo cambiarlo. ¿Y cuándo se sabe cuándo cambiarlo? Cuando me aparece algo dentro de las identidades que ustedes tienen, que las tienen en la guía o la tienen en el cuaderno no, perdón, en el libro que ustedes manejan. Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es mirar esas identidades y por eso les decía ayer copiarlas en su cuaderno para que sepan cuándo trabajar esto. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién me pregunta? Y uno no puede en ningún momento en la parte de la verificación cancelar algo con algo, digamos, el seno de alfa con otro seno de alfa. Sí se puede desde que uno esté arriba y el otro esté abajo. O sea, todas esas cosas se van a poder hacer, pero eso depende del cambio. ¿Quién me estaba preguntando? Laura Castro. Ahora habla Laura. Em, sí, sí se puede hacer. O sea, todo ese proceso, si por ejemplo aquí me hubiera dado seno y abajo seno, pues yo lo hubiera podido cancelar. Pero ¿cuál es la idea? Partir de un lado y llegar al otro. ¿Cómo tengo yo Ok, gracias. bueno, vale, ¿cómo tengo yo certeza de que eso se va a poder hacer? Porque es que yo ya hice la primera parte de la comprobación, o sea, con los números, y me dio lo mismo. Es decir, que si es identidad, quiere decir que este proceso se va a tener que hacer. O sea, si el otro proceso me dio igual, este se va a tener que hacer. ¿Listo? Entonces, empecé con un ejercicio sencillo. Voy a hacer otro ejemplo para ver cómo nos va. Y voy a Una tratar de, pregunta. dígame. O sea, es como si lo viéramos con variables, o sea, es como si fuera X y Y, por ejemplo, y simplemente tuviéramos que hallar a un lado al otro, por decirlo así. Más o menos, sí. O, Vamos a trabajar con letras. O sea, vamos a trabajar primero con números en la comprobación y con la verificación vamos a trabajar con letras. Ese es el sentido que tiene esta clase de ejercicios. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo. A ver si encuentro uno un poco más ajustado.
Bien, vamos a mirar este otro ejemplo que me parece que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Vamos a mirar a ver cómo nos va. 1 más seno del ángulo sobre seno del ángulo es igual a 1 más cosecante del ángulo. Bien, entonces, Isaac, ¿qué es lo primero que hago cuando yo tengo un ejercicio de estos? Si yo les pido a ustedes verificar, ¿qué es lo primero que hago? Isaac, no escucho. O Ana Isabel, Isaac, no escucho. Entonces, Ana Isabel, o Laura, o Ana Sofía, o Julie, cualquiera de ustedes, ¿qué tengo que hacer cuando yo les pido verificar esta identidad? O sea, ¿cuál es el procedimiento según lo que he explicado hoy? Pues primero hacer la identidad, ¿no? Para ver si es igual de un lado y al otro. Hacer la comprobación, ¿cierto? O sea que voy a escoger un valor de ángulo. ¿Listo? Entonces, un valor de ángulo significa, y esta identidad es súper sencilla. Entonces, voy a decir que el ángulo va a valer 45 grados. Entonces, lo que yo debo hacer es que 1 más seno de 45 sobre seno de 45 debe ser igual a 1 más cosecante de 45. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el seno de 45? Que es el mismo acá. Seno de 45, 0,707, muy bien. 0,707. Listo, 0,707. Y aquí acuérdense que cosecante es la recíproca del seno, es decir, seno de 45 es 0,707. Ahora 1 sobre 0,707, ¿cuánto es? ¿1.414? Listo. 1.414. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es 1 más 0,707 sobre 0,707 debe ser igual a 1 más 1,414. Entonces voy a poner aquí ese procedimiento. Entonces, 1 más 0,707 es 1,707 sobre esto que está aquí, 0,707. Y eso es igual a la suma de estos dos. 1 más 1,414 pues es 2,414. Entonces, ¿cuánto es la división entre 1,707 y 0,707? ¿Cuánto da esa suma? 2,414. Listo. 2,414 es igual a 2,414. Ashley, ¿qué acabé de hacer? O sea, ¿qué conclusión puedo sacar con esto? Por favor, si puedes abrir tu micrófono. Ashley. Listo, Samuel. Entonces acabé de comprobar que es una identidad. Bueno, vale. Entonces, acabé de comprobar que es una identidad. ¿Listo? Es decir, que yo ya puedo verificarlo. O sea que tengo que hacer el procedimiento siguiente. Si en llegado caso estos dos términos no son iguales, sencillo, la conclusión es no es una identidad y no tengo que hacer nada más. Entonces, voy a borrar esta parte numérica y ahora se van a dar cuenta lo sencillo que es la verificación de esto, que va a ser súper sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué lado es más complicado? Siempre ustedes van a escoger el lado más complicado para poderlo trabajar, ¿el lado izquierdo o el lado derecho? Listo, Laura, el izquierdo. Venga, Isaac quiere preguntar algo, pero, pero creo que no le sirve el micrófono, entonces
alguien, por favor, que me pregunte. Lo que pasa es que me es como muy complicado estar mirando el chat. ¿Cuál es la pregunta que tiene Isaac? La pregunta que tiene es si... ¿Sí qué? Ah, que Dime. si se verifica antes es más difícil. Lo que pasa es que, por eso les estaba diciendo, inicialmente en este trabajo o en los dos primeros trabajos, yo les voy a pedir que comprueben primero, es decir, con el número. Si con el número les da, siguen a la verificación. Si con el número no les da, pues simplemente no hacen el segundo paso. Ya después para los otros ejercicios no les voy a pedir lo numérico, simplemente vamos a pedir que verifiquen la identidad. Listo, vale. Entonces, ya me estaban diciendo, el lado más complicado es el izquierdo. Entonces yo voy a dejar el del lado derecho, quietico. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener, voy a escoger este de acá. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, arriba hay dos términos y abajo solamente hay uno. Voy a explicarlo con números para que les resulte más sencillo. Si yo tengo 3 más 4 sobre 2, esto se puede escribir como 3 sobre 2 más 4 sobre 2, es decir, independizar cada uno de los numeradores. Entonces, lo que voy a hacer es eso mismo con esto. Y se van a dar cuenta lo sencillo que va a salir esto. Entonces, 1 sobre seno más seno sobre seno. ¿Listo? Bien. Entonces, por favor, pónganme la atención acá y luego miran a ver cómo solucionan lo del micrófono, porque ya entendí que solamente creo que Laura y otra persona le sirve el micrófono, entonces no hay lío. Ahora, como separé esto, fácil, lo que decía Laura, cancelo seno con seno. Cuando cancelo esto, pues me va a dar 1, entonces queda 1 sobre seno más 1. Y otra sencilla, 1 sobre seno, si ustedes lo buscan en la tabla o si se acuerdan de lo que trabajamos en las gráficas, 1 sobre seno es cosecante del ángulo, más 1. Es decir, que si yo miro esta respuesta y miro esta respuesta, yo puedo determinar que las respuestas son iguales, solamente que están en un orden diferente. Pero vea, esto es más 1, aquí es más 1, y aquí es más cosecante y aquí más cosecante. Significa que acabé de verificar la identidad. ¿Listo? Este salió muy sencillo, supremamente sencillo. ¿Qué dudas hay? Hasta ahí. Sí, Daniel, ya voy a hacer uno un poco más complejo y ya. Y creo que con ese alcanzamos a utilizar estos 15-20 minutos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Uno puede verificar sin hacer comprobación o es obligatoria la comprobación? No es obligatorio, pero para los trabajos que yo les voy a pedir, los 2 o 3 primeros trabajos, les voy a pedir que hagan la comprobación. Listo, gracias. Vale. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, que en el ejercicio anterior o sea, no me quedó claro la verificación que ambos fueran iguales. ¿Cómo así que ambos fueran iguales? O sea, pues que en la verificación que apareciera lo mismo esto, porque quedamos que seno del ángulo por seno del ángulo dividido coseno da igual a seno del ángulo por tangente, eso no, como que no se me hace que sea muy parecido. Lo que pasa es que, a ver, por eso le dije, si usted revisa las identidades trigonométricas, seno sobre coseno es tangente. Entonces lo único que hice fue cambiar seno sobre coseno por tangente. Ya ahorita Sí, en el ejemplo que vamos a hacer, hay algo muy parecido, entonces se va a dar cuenta de la solución. ¿Listo? Entonces, voy a volver a borrar aquí. Y voy a copiar el ejercicio. Ya pueden cerrar el micrófono, por favor. ¿Hay algún micrófono abierto aún? Por favor.
profe, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, Es te que no sé si escucho. ya lo arreglé, la verdad. No sé. Ana, ya te escucho. ¿Sí? Sí, Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si, no sé, si nos da por trabajar por el lado más fácil? O sea, ¿dañamos el ejercicio no o es, lo complicamos aún? lo complican aún más. Lo que pasa es que es mucho más fácil partir de lo difícil y llegar a lo fácil y no de lo fácil a lo difícil. Entonces, siempre acostúmbrense a escoger la parte más complicada para poder llegar a la parte más sencilla. Entonces, esa es una premisa que deben tenerla muy en cuenta. Vale, señor. Gracias. Listo, vale. Profe, Entonces, una pregunta. sí. Manuela, Sí, señor. dime. Es que en el anterior no entendí por qué se cancelaban ambos senos. O sea, Es como, cuando hacíamos el recíproco. lo que pasa es que cuando tú tienes un valor arriba y abajo que es igual, tú lo puedes cancelar. Es como si tuvieras 5 Ah, ok, dividido ya. 5, entonces daría 1. ¿Listo? Ok, listo, El profe. efecto de la Gracias. cancelación es, el efecto de la cancelación es tener un 1. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, vale. Gracias. Listo. Miren este ejercicio. Este ejercicio es un poco más complejo. Dice, secante del ángulo es igual a seno del ángulo factor de tangente más cotangente del ángulo. Obviamente, ¿por cuál lado nos vamos a ir? ¿Cuál es el más complicado? El derecho, ¿verdad? Entonces, este de aquí no le voy a hacer nada. Voy a trabajar con este. Luego que escogí, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que no voy a hacer la comprobación. Vamos a mirar solamente la verificación atendiendo a lo que me estaban diciendo ahorita si necesariamente tocaba hacer la comprobación. Vamos a hacer este sin la comprobación a ver a dónde llegamos. A ver si es identidad o no es identidad. Entonces, nos vamos por este lado. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Cambiar todo a términos de seno y coseno. Entonces, este que ya está en seno, lo dejo como seno. Abro paréntesis. Tangente, ustedes lo cambian a términos de seno y coseno y tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Listo? Más cotangente, pero resulta que cotangente es coseno sobre seno. ¿Listo? Ya cambié todo y todo quedó en términos de seno y coseno. Por eso les decía iniciando la clase, en la medida de las posibilidades cambien todo a términos de seno y coseno. ¿Listo? Ahora, este seno de aquí lo dejan quietico y lo que van a hacer es la operación que está dentro del paréntesis. Entonces ustedes multiplican coseno por seno, pues va a dar coseno por seno. O sea, lo dejan igualito. Ahí no se puede hacer nada. Ahora, lo que vamos a hacer es, ya multiplicamos estos dos. Ahora, seno por seno, seno cuadrado. Más coseno por coseno, coseno cuadrado. ¿Listo? Ahí hago un resumen hasta ahí. Tengo la identidad. Me fui la supuesta identidad porque lo que voy a hacer es verificarla. Entonces, hay un lado más complicado, me fui por el lado más complicado. Ya que escogí el lado, lo que tengo que hacer es cambiar todo a términos de seno y coseno. Entonces, seno lo dejo como está. Tangente lo cambio por seno sobre coseno y cotangente lo cambio por coseno sobre seno. Resuelvo primero lo del paréntesis, esto lo dejo quieto, lo que está aquí afuera. Entonces, coseno por seno da coseno por seno, o sea, se deja igual. Seno por seno da seno cuadrado, más coseno por coseno da coseno cuadrado. Hasta ahí llegamos. Ahora, me toca, cuando yo ya hago todo el proceso matemático, ahora lo que sigue es mirar qué puedo cambiar o qué encuentro para cambiar. Y si ustedes se dan cuenta, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, porque es la identidad fundamental. Entonces lo que yo voy a hacer es aquí, seno del ángulo, abro paréntesis, todo esto, seno cuadrado más coseno cuadrado lo cambio por 1. Y abajo escribo coseno multiplicado por seno. ¿Listo? Ahora, esto es como si tuviera un 1 aquí, entonces seno por 1 pues va a dar seno. O sea, multiplico de frente. Y 1 por lo de abajo pues va a ser lo mismo, coseno por seno. Y aquí era donde decía Laura, si se podía cancelar, se puede cancelar cuando es una multiplicación. Entonces, seno de aquí y seno de acá se cancelan. Cuando yo cancelo, ¿qué quedó arriba? 1 sobre ¿qué? Sobre coseno. Y si ustedes buscan 1 sobre coseno, es lo mismo que secante.
Es decir, que este resultado es el mismo que me tenía que dar inicialmente aquí. ¿Listo? Entonces, habíamos hecho el resumen hasta acá. Hago la operación matemática. Cuando ya hago la operación, yo me fijo qué puedo cambiar. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces escribo seno, que es lo de afuera, entre paréntesis 1, que es el cambio, y lo de abajo sigue igual. Entonces aquí hago la operación. Sí, sí. ¿Alguien abrió el micrófono? En el seno elevado a la 2 y el coseno elevado a la 2, ¿por qué era 1? ¿Quién me habla? ¿Isabela? Sí. Isabela, recuerda lo de ayer y recuerda lo de la guía. Ahí dice identidad fundamental. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo siempre va a ser igual a 1. Siempre. En suma. En resta ya no es identidad. O sea, ya no equivale a 1 ni a menos 1. Es en suma. Entonces, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es 1. Entonces, aquí multiplico seno por 1, pues va a dar seno. Y 1 por lo de abajo, pues va a dar lo mismo. Como es una multiplicación, yo puedo cancelar lo de arriba con algo de lo de abajo. Si fuera suma, no se podía cancelar o resta. Solamente se puede cancelar cuando es multiplicación. Entonces, cancelo y cancelo. Cuando cancelo lo de arriba queda un 1, lo de abajo quedó coseno. Y 1 sobre coseno, el recíproco del coseno, es secante. Quiere decir que ya llegué a la respuesta que tenía que llegar. Se dan cuenta que partir de lo más complicado me hace llegar a lo más sencillo, que era el otro miembro de la identidad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. O hasta ahí, claro. Listo, Isaac. Listo, Daniel. ¿Quién abrió el micrófono? ¿Abrieron el micrófono? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a pedir que hagan 3 ejercicios. ¿Listo? Esos 3 ejercicios, sí o sí, tienen que hacer la comprobación, es decir, con los números. Si ya el número no les da igual, listo. Simplemente ustedes escriben no es identidad. Si es identidad, lo que van a hacer es pasar a este punto de verificar que sí es identidad sin los números. Pero entonces vamos a negociar una cosa. O sea, yo lo voy a pedir con los 2 procedimientos. Y necesito que, si mal no estoy, nosotros tenemos programado un foro para el día de mañana. Permítanme un momentico, yo ya miro aquí que tengo mis apuntes. Entonces nosotros tenemos foro mañana a las 10:15. ¿Listo? En ese foro ustedes me van a preguntar sobre los ejercicios que yo les voy a dejar. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan podido hacer. Entonces mañana finalizando el día, a las 6 de la tarde, ustedes me van a enviar la foto o el PDF, ojalá fuera PDF, de la solución. Si usted no pudo hacer alguno, usted me tiene que explicar en la hoja por qué no lo pudo hacer o dónde no entendió. Ya les explico lo del foro. Entonces, tienen que enviarme el trabajo. O sea, la parte numérica creo que no van a tener problema. En la parte de verificación, como hasta ahora empezamos y entiendo que se puede complicar un poquito porque no están adecuados a lo de las identidades, pues les puede resultar un poco complejo. Pero, entonces lo que yo quiero es que ustedes hagan el procedimiento hasta donde lo puedan hacer y me expliquen por qué no pueden seguir en el ejercicio. O sea, ahí literal, profe, no pude seguir con el ejercicio porque no entiendo a qué equivale esto o porque dentro de las identidades o dentro de la lista no está esta identidad, bueno, lo que sea. Pero busquen alternativas para poder solucionar esos 3 ejercicios. Les voy a dejar 3 ejercicios muy sencillos. Es más, creo que los voy a tomar aquí de la guía. No los voy a copiar, sino los voy a sacar aquí de la guía de los ejercicios que yo sugerí. Permítame un momentico que estoy mirando el documento. Y bueno, aquí hay una cosa importante. Voy a borrar y que quizás dentro de la lista no esté.
de las identidades para poderles dejar los ejercicios. Tengan en cuenta que ojo, la guía yo ya la mandé, la envié ayer, creo, por un mensaje por la agenda virtual. Bueno, antes de copiar aquí, lo del foro mañana, sí o sí, usted tiene que estar en el foro. Si no tiene preguntas, pues sencillamente usted me escribe, profesor, no tengo ninguna pregunta sobre el tema, más tarde le hago llegar la actividad. Pero tiene que haber participación en el foro. Bueno, entonces, ¿qué era lo que les iba a decir? Entonces, las identidades, por ejemplo, la que cambiamos ahorita, tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. ¿Qué pasa si ustedes se encuentran con tangente cuadrado del ángulo? Pues sencillo, seno cuadrado del ángulo sobre coseno cuadrado del ángulo. Es decir, que si hay un cuadrado, usted le pone el cuadrado a los dos. Ahora, por ejemplo, secante cuadrado, bueno, secante primero, secante es 1 sobre coseno. ¿Qué pasa si es secante cuadrado? Pues secante cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado. Es decir, que si aquí es cuadrado, usted le pone cuadrado a lo otro. Simplemente es eso. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Bueno, entonces, los 3 ejercicios que tienen que desarrollar son los siguientes. Lo voy a sacar aquí de la guía, entonces por favor en la página número 7 de la guía, pueden también ayudarse de su libro texto, que hay varios ejercicios explicados. Es más, yo creo que saqué esos ejercicios de ahí del libro, en la página 420, numerales 1 al 30. Entonces, ustedes van a desarrollar el ejercicio 11, el número ejercicio 11, ejercicio 13 y van a desarrollar sí, es en el cuaderno. Acuérdense que les dije que no quería ver hojas sueltas. Entonces, por favor, cuando vayan a hacer el ejercicio, marcan la hoja del cuaderno y ya. Y van a tratar vamos a dejar esos dos ejercicios, 11 y 13, para no complicarlos más, porque hasta ahora estamos haciendo la introducción del tema. Entonces, de la página número 7 de la guía van a solucionar el 11 y el 13. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna intervención? ¿Esto también lo subes hoy, profe? Sí, voy a tratar ahorita de, inmediatamente terminemos la clase, tratar de subir el video de una vez y les envío el link. ¿Dudas, preguntas? Por favor, alguna pregunta que tengan, abren el micrófono porque el chat... Sí, el foro es mañana. Sí, el foro es mañana. Entonces, por favor, para ingresar al foro, ustedes entran a la parte izquierda de su plataforma virtual. Ahí hay un link, un banner que dice foros. Abren el foro y dan clic en grado décimo. Y cuando entren a grado décimo van a encontrar muchos foros abiertos porque yo ya creé todos los foros de este periodo. Entonces se van a ir al último, donde dice identidades trigonométricas. Y abren ahí y ahí empiezan a socializar sus preguntas o las inquietudes que tengan sobre este tema. Una pregunta. Sí. Y así terminemos los dos ejercicios. Hoy los enviamos igual mañana después del foro. No hay necesidad. Si usted, por ejemplo, los puede solucionar hoy, pues me los envía hoy. Y mañana en el foro me dice, profe, no tengo preguntas. Y ya. No hay ningún problema. Ok, perfecto. ¿Listo? No, la clase de mañana no es sincrónica.
La clase de mañana simplemente es que ustedes participen en el foro y que si tienen dudas, pues con mucho gusto se las soluciono. ¿Por dónde se envían? Se envían por la agenda virtual como mensaje. ¿Listo? Entonces me lo envían ahí por ese lado y cuando yo lo revise, pues les hago la retroalimentación y les envío la nota de la actividad. ¿Listo? Bueno, muchachos, en vista que no hay más dudas, pues voy a dejar este tiempito. Creo que nos quedan, no sé, creo que quedan 30 minutos para que ustedes pues adelanten este trabajo. Sí, adelanten este trabajo, desarrollen lo que tienen que desarrollar para que no los vaya a coger, porque de todas maneras vamos a seguir con la misma metodología que tenemos en clase, que es una parte, pues la clase que yo les doy, y la otra parte para que ustedes desarrollen los ejercicios. Entonces van a quedar estos 35 minutos, creo que quedan 40 minutos para que ustedes desarrollen la actividad, para que se amolden al nuevo tema, porque si se dan cuenta hay muchas cosas, y pues entonces nos estaríamos hablando o chateando mañana por el foro. Sí, Manuela, hay que comprobar con cualquier ángulo. Entonces, acuérdense, estos dos ejercicios, primero hacen la comprobación con valores numéricos y luego si hacen la verificación como la hicimos. Entonces pueden utilizar cualquier valor de ángulo. ¿Listo? Bueno, muchachos, un gusto haber hablado con ustedes, haberlos tenido en clase. Sé que si duro hora, hora y cuarto en sus clases, pues se van a cansar un montón y sé lo que es estar sentado todo el tiempo en el computador, entonces por eso les digo, este tiempo que queda es para que ustedes solucionen los ejercicios. ¿Hay alguien que me quería decir algo? ¿No hay nadie? Listo, Laura, cuéntame. Profe, en las guías o los ejercicios aparece CS, eso es cosecante, ¿cierto? CSC, cosecante, sí. Ok, gracias. Listo. Entonces, muchachos, un feliz resto de mañana y de tarde. Ojalá no estén tan cansados para continuar esta jornada, sé lo extenuante que es. Y entonces nos estamos hablando y cualquier cosa, pues me lo comunican por la agenda virtual. ¿Listo? Entonces, ánimo, solucionen este trabajo y quedamos a esperas pues, de cómo les va y de las inquietudes que tengan mañana en el foro. Entonces, un saludo y que estén muy bien. A trabajar.